Después de una discusión, mi hija me dejó fuera de su boda, humillado y sin saber qué hacer. Estaba a punto de irme cuando un desconocido se acercó y me susurró: «Entra como si fueras el novio. Nadie te detendrá. Hoy, ella verá quién es su verdadero padre». Parado frente a la imponente Hacienda Los Olivos, con mi traje de gala hecho a la medida y un nudo en la garganta, contemplaba la entrada iluminada por cientos de luces. La música de la orquesta se filtraba hasta donde yo me encontraba, junto con el murmullo alegre de 200 invitados celebrando la boda de mi única hija, Sofía. La boda a la que no estaba invitado. Un guardia de seguridad, evitando mirarme directamente, me había negado la entrada con un simple «Lo siento, señor Montero, no figura en la lista». Órdenes expresas de la novia. 68 años de vida. 4 décadas construyendo una de las constructoras más prestigiosas de México. Y ahora estaba aquí, como un intruso en el día más importante en la vida de la persona que más amaba en el mundo. El dolor superaba cualquier humillación que hubiera experimentado en mis negocios. Era un dolor silencioso que carcomía por dentro, mientras mantenía la compostura exterior que tanto había practicado en años de negociaciones difíciles. Decidí marcharme. Di media vuelta hacia el estacionamiento, donde mi chofer esperaba en el Bentley. ¿Qué caso tenía insistir? Las últimas palabras de Sofía seguían resonando en mi cabeza. Si tanto te importa tu empresa y tu reputación, cásate con ellas porque yo ya no soy tu hija. 3 semanas sin hablar y ahora esto. Fue entonces cuando sentí una mano firme en mi hombro. «Don Antonio», dijo una voz masculina a mis espaldas. Me giré para encontrarme con un hombre de unos 40 años, vestido con traje oscuro. Me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. «No puede irse así». «¿Nos conocemos?», pregunté, intentando mantener la dignidad. Trabajé en su empresa por 15 años. Jorge Fuentes, Departamento de Arquitectura. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Asentí recordándolo vagamente. «Don Antonio, he visto cómo mira esa entrada. Sé quién es usted, y sé que debería estar adentro». Se acercó más y bajó la voz. «Entra como si fueras el novio. Nadie te detendrá. Hoy, ella verá quién es su verdadero padre». Sus palabras me impactaron. ¿Entrar a la fuerza? Yo, Antonio Montero Vega, empresario respetado, padre que había dado todo por su hija. Pero algo en su mirada, en la firmeza de su consejo, despertó algo dormido en mí. Una determinación que creía olvidada. «Gracias, Jorge», respondí con una serenidad que no sentía, y comencé a caminar hacia la entrada, erguido, con la misma seguridad con la que había enfrentado crisis financieras y competidores despiadados. No era impulsividad, era una decisión consciente. No permitiría que décadas de amor paternal terminaran así, en una acera, excluido de la vida de mi hija por un malentendido que debía resolverse. Mi nombre es Antonio Montero Vega. Nací en un barrio modesto de Guadalajara, hijo de un maestro de escuela y una costurera. Mi padre, don Manuel Montero, me enseñó el valor del conocimiento y la integridad. Un hombre es su palabra, Antonio. Cuando la pierdes, lo pierdes todo, solía decirme. Con esfuerzo obtuve una beca para estudiar ingeniería civil en la UNAM. Trabajaba de noche como vigilante en obras para pagar mi sustento mientras estudiaba de día. Al graduarme, empecé como asistente de obra en una constructora pequeña. Para los 30 años, con la experiencia acumulada y un préstamo bancario que me costó 10 rechazos conseguir, fundé Constructora Montero. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Dormía 4 horas diarias. Sacrifiqué relaciones, salud, todo por hacer crecer la empresa. Mi primer matrimonio con Claudia, madre de Sofía, no sobrevivió a esa etapa. «No me casé con una empresa, Antonio, me casé contigo», fueron sus palabras finales antes de pedir el divorcio cuando Sofía apenas tenía 5 años. El acuerdo de custodia nos dio tiempos compartidos. Claudia se llevó a Sofía a Monterrey, donde su familia tenía conexiones. Yo me quedé en Ciudad de México,
construyendo lo que se convertiría en Grupo Montero Construcciones, especializado en infraestructura urbana y proyectos residenciales de lujo. A pesar de la distancia, intenté ser un padre presente. Volaba a Monterrey cada 2 fines de semana, llamadas diarias sin importar en qué parte del mundo me encontrara por negocios. Cuando Sofía cumplió 15 años, le organicé la fiesta que toda niña mexicana sueña. 300 invitados en el mejor hotel de Monterrey, con su cantante favorito como sorpresa especial. La vi crecer a distancia, convirtiéndose en una joven brillante. Cuando decidió estudiar arquitectura, sentí un orgullo indescriptible. «Quiero construir como tú, papá, pero edificios que además sean arte», me dijo. La apoyé para que estudiara en la mejor universidad de España. Apartamento en Barcelona, auto, viajes por Europa, para conocer las grandes obras arquitectónicas. Nunca escatimé en su educación. Al graduarse con honores, le ofrecí un puesto en la empresa. «Empieza desde abajo como cualquier recién egresado», le advertí, «pero estaré observando. Si demuestras tu valía, como espero que lo hagas, el ascenso será rápido». Sofía aceptó el desafío con entusiasmo. Era brillante, innovadora, con una visión fresca que la empresa necesitaba. En 3 años ya dirigía su propio equipo de diseño arquitectónico. Los clientes la adoraban. Su talento era innegable. Durante esos años nuestra relación floreció. Desayunábamos juntos cada lunes para planificar la semana. Discutíamos proyectos, compartíamos ideas, soñábamos con el futuro de la empresa que algún día ella heredaría. Era la hija que siempre quise, inteligente, determinada, apasionada por el trabajo bien hecho. Entonces apareció Guillermo Álvarez en su vida. Lo conoció en un evento de arquitectura sustentable. Él, 10 años mayor que ella, era dueño de una firma de consultoría ambiental emergente. Guapo, carismático, con un discurso impecable sobre sostenibilidad y justicia social. Sofía quedó fascinada desde el primer momento. Al principio vi la relación con buenos ojos. Guillermo parecía un hombre serio, con visión de negocio y valores sólidos. Incluso consideré posibles colaboraciones entre su consultora y nuestra constructora. Las señales de alerta comenzaron sutilmente. Comentarios casuales sobre empresas tradicionales que resisten el cambio necesario. Preguntas insistentes sobre proyectos específicos de Grupo Montero. Sugerencias cada vez más frecuentes a Sofía de que tenía el potencial para liderar una verdadera transformación en el sector si se liberaba de las estructuras anticuadas. Intenté ignorar mi intuición. «Son celos de padre», me decía. «Es natural que tenga sus propias ideas». Pero conforme avanzaba la relación, Sofía comenzó a cambiar. Cuestionaba decisiones corporativas que antes apoyaba. Proponía cambios radicales difícilmente viables en nuestra estructura empresarial. Se distanciaba de celebraciones familiares para asistir a eventos de la red profesional de Guillermo. Cuando me anunció su compromiso, 6 meses después de conocerlo, expresé mi preocupación por la rapidez de la decisión. ¿No deberían conocerse mejor?, sugerí cuidadosamente durante una cena en mi casa. «El matrimonio es una decisión para toda la vida, Sofía». «Lo conozco lo suficiente, papá», respondió con esa determinación que había heredado de mí. «A veces simplemente sabes que es la persona correcta». «Por supuesto», concedí buscando un enfoque diferente. «Solo me preocupa que su visión para Constructora Montero parece divergente de lo que hemos construido». Su rostro cambió inmediatamente. «¿De eso se trata? ¿De la empresa?» «No, hija. Se trata de ti, de tu futuro, de decisiones que afectarán toda tu vida». «Guillermo me apoya en mis sueños profesionales», argumentó. «Cree que tengo el potencial para revolucionar la construcción sustentable en México». «Y lo tienes», afirmé, «pero me preocupa que su influencia te esté alejando de lo que construimos juntos. Últimamente, cada conversación termina en críticas a cómo manejamos la empresa». «Porque hay aspectos que necesitan cambiar, papá. El mundo evoluciona. La construcción debe adaptarse a nuevas realidades ambientales y sociales». «Estoy de acuerdo, y por eso implementamos el Departamento de Sustentabilidad que tú diriges.
pero los cambios deben ser graduales, considerando todas las implicaciones financieras y operativas. La discusión escaló. Por primera vez vi a mi hija mirarme no como su padre y mentor, sino como un obstáculo, un representante de lo viejo, lo resistente al cambio. La conversación terminó abruptamente cuando ella se levantó de la mesa diciendo: «Pensé que estarías feliz por mí. Veo que me equivoqué». Durante las semanas siguientes, la tensión aumentó. Sofía propuso formalmente al Consejo Directivo un plan de transformación radical para Grupo Montero que incluía abandonar proyectos rentables pero éticamente cuestionables, según su nueva perspectiva, invertir masivamente en tecnologías no probadas y reestructurar completamente el equipo directivo. Como CEO, me vi obligado a señalar las deficiencias del plan, riesgos financieros excesivos, plazos irreales, consecuencias potencialmente devastadoras para nuestros 4.000 empleados si fallaba. «Este plan necesita maduración», expliqué al Consejo. «Comparto la visión de Sofía para una empresa más sustentable, pero debemos proceder con prudencia y datos concretos, no solo con ideales». El Consejo votó unánimemente posponer la implementación del plan hasta realizar estudios de viabilidad más detallados. Sofía lo tomó como una traición personal. Me acusó de manipular al Consejo, de no confiar en su criterio, de aferrarme al poder. La confrontación final ocurrió 3 semanas antes de la boda. Había invitado a Sofía y Guillermo a cenar en mi casa para intentar reconciliarnos. La tensión era palpable desde que llegaron. Guillermo, siempre elocuente, dominaba la conversación con anécdotas sobre sus proyectos y visión empresarial. Cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar con Sofía en privado, mientras Guillermo atendía una llamada en el jardín, intenté un acercamiento más personal. «Te extraño, hija», dije sinceramente. «Extraño nuestros desayunos de los lunes, nuestras discusiones sobre proyectos, verte florecer en la empresa que algún día será tuya». Su expresión se suavizó momentáneamente, pero se endureció de nuevo cuando continué. «Por eso me preocupa la influencia que Guillermo parece tener sobre tus decisiones profesionales. Desde que lo conociste, has cambiado radicalmente tu postura sobre aspectos fundamentales de la empresa. No es influencia, papá, es claridad. Él me ha ayudado a ver más allá de las limitaciones que tú me impusiste. ¿Limitaciones? Te di total libertad creativa en tu departamento. Aprobé presupuestos para tus iniciativas sustentables que ningún otro director habría conseguido. Pero siempre dentro de los confines de tu visión, siempre con tu aprobación final, porque soy el CEO, Sofía. Tengo responsabilidad fiduciaria con accionistas, empleados, clientes. No puedo aprobar planes que pongan en riesgo todo lo construido». «Ahí está», exclamó triunfalmente, como si hubiera confirmado algo. «La empresa siempre primero, tus preciosos edificios, tus contratos, tu legado. Eso es lo único que realmente te importa». «Eso es injusto, hija. Sabes cuánto sacrifiqué por ti. Cada viaje a Monterrey cuando eras pequeña, cada llamada desde el otro lado del mundo para darte las buenas noches. Migajas de tiempo, papá. Siempre migajas. La empresa siempre fue primero. ¿Sabes cuántos eventos escolares te perdiste? ¿Cuántas veces mamá tuvo que explicarme que papá está construyendo nuestro futuro?» Su argumento me golpeó como una revelación inesperada. Siempre creí que ella entendía, que valoraba mis esfuerzos por equilibrar mis responsabilidades empresariales con mi rol como padre a distancia. «Lo siento si sentiste eso, Sofía. Hice lo mejor que pude en las circunstancias que teníamos. Y ahora que finalmente encuentro a alguien que me pone primero, que valora mis ideas sin condiciones, que me impulsa a ser mi mejor versión, tú lo ves como una amenaza». En ese momento Guillermo regresó del jardín. Captando la atención, intervino con su habitual encanto. «¿Todo bien, cariño? Mi padre cree que me estás manipulando», respondió directamente Sofía. «Piensa que no soy capaz de tener ideas propias que difieran de su visión sagrada». «Nunca dije eso», protesté. «Solo expresé preocupación por la rapidez con que has cambiado posturas que antes defendías apasionadamente». Guillermo sonrió con esa calma estudiada que siempre me pareció calculadora. «Don Antonio,
Entiendo su preocupación. Es natural proteger lo que ha construido. Pero Sofía es una mujer brillante, con ideas propias. Mi único crimen ha sido apoyarla incondicionalmente. La apoyo incondicionalmente como persona, respondí manteniendo la compostura. Pero profesionalmente, mi responsabilidad es evaluar ideas basadas en su mérito, no en quién las propone. Ahí está la diferencia entre nosotros, señaló Guillermo. Yo creo en Sofía completamente en cada aspecto de su vida. La conversación continuó deteriorándose. Finalmente, frustrado por lo que percibía como manipulación evidente, cometí el error de decir: solo espero que no estés cegada por sentimientos que te impidan ver sus verdaderas intenciones con la empresa. Sofía se levantó bruscamente. ¿Mis sentimientos? ¿Crees que esto es un capricho emocional? ¿Que no puedo separar lo personal de lo profesional, como el gran Antonio Montero? No quise implicar eso, Sofía. Sí, lo hiciste, siempre ha sido así. Mis ideas solo tienen valor cuando se alinean con tu visión. Y ahora cuestionas mis sentimientos, mi capacidad de juicio, porque amo a un hombre que me apoya incondicionalmente. Solo quiero lo mejor para ti, hija. Para ti y para la empresa que trabajamos juntos. Si tanto te importa tu empresa y tu reputación, cásate con ellas, porque yo ya no soy tu hija. Con esas palabras, Sofía y Guillermo salieron de mi casa. Intenté contactarla en los días siguientes. Llamadas, mensajes, incluso una carta manuscrita entregada en su apartamento. Sin respuesta. Cuando la invitación a la boda nunca llegó, me convencí de que era un error, una omisión en el frenesí de los preparativos. Incluso cuando Mercedes, mi asistente de confianza por 20 años, me informó que había escuchado que la ceremonia sería en Hacienda Los Olivos ese fin de semana, me negué a creer que mi única hija se casaría sin su padre presente. Y sin embargo, ahí estaba yo, en el estacionamiento de la hacienda, vestido para la ocasión que había anticipado por semanas, enfrentando la realidad más dolorosa. Mi hija había elegido excluirme completamente del día más importante de su vida. Entra como si fueras el novio. Nadie te detendrá. Hoy ella verá quién es su verdadero padre. Las palabras de Jorge resonaban en mi mente mientras caminaba hacia la entrada principal de la Hacienda Los Olivos. No iba a crear una escena, no iba a arruinar la boda de mi hija, pero tampoco me marcharía sin al menos intentar hablar con ella, explicarle una última vez lo mucho que significaba para mí, más que cualquier empresa o edificio construido. Con la determinación que había caracterizado toda mi vida profesional, me acerqué a la entrada. El mismo guardia que me había rechazado minutos antes ahora conversaba con otro miembro del personal. Aproveché el momento para pasar junto a ellos con absoluta confianza, como si indudablemente perteneciera allí. «Señor Montero», llamó el guardia, pero ya había avanzado lo suficiente. Un grupo de invitados entraba en ese momento y me mezclé con ellos, asintiendo cordialmente, interpretando el papel del anfitrión orgulloso que debería haber sido. La hacienda estaba magníficamente decorada. Luces cálidas colgaban de los árboles centenarios. Flores blancas y doradas adornaban cada superficie. La orquesta tocaba suavemente mientras los invitados conversaban en pequeños grupos, copas de champán en mano, esperando el momento de la ceremonia. Avancé discretamente entre la multitud, reconociendo rostros familiares, socios de negocios, antiguos compañeros de universidad de Sofía, algunos empleados de confianza de la empresa. Muchos me saludaban con sorpresa evidente, seguramente conscientes de la situación, pero demasiado educados para mencionarla. «Don Antonio, qué gusto verlo», me saludó Carlos Mendoza, un proveedor de larga data. «La decoración es impresionante, se nota su buen gusto». «Gracias, Carlos», respondí simplemente, sin aclarar el malentendido sobre mi participación en los preparativos. Continué avanzando hacia el área de la ceremonia, un hermoso jardín interior donde hileras de sillas blancas estaban dispuestas frente a un elaborado altar floral. Mi corazón latía aceleradamente. ¿Qué haría exactamente cuando la viera? ¿Cómo reaccionaría ella al descubrir mi presencia? «Don Antonio». Me giré para encontrarme con Claudia,
mi exesposa y madre de Sofía. Los años habían sido generosos con ella. Su elegante vestido azul complementaba perfectamente su postura distinguida. Nuestra relación post-divorcio había evolucionado hacia un respeto mutuo cordial, especialmente cuando Sofía comenzó a trabajar conmigo. «Claudia», saludé con una inclinación de cabeza. «No esperaba verte aquí», dijo con evidente incomodidad. Sofía mencionó que habían tenido un desacuerdo. «Un desacuerdo no borra décadas de amor paternal», respondí simplemente. No podía estar ausente en el día más importante de nuestra hija. Claudia me estudió con esa mirada penetrante que recordaba bien de nuestro matrimonio. Sofía es obstinada, como su padre, pero también tiene un corazón enorme, como su padre. ¿Sabes dónde está? Me gustaría hablar con ella antes de la ceremonia. En la suite principal, terminando de arreglarse. Pero Antonio dudó. Quizás deberías esperar. Está muy nerviosa y cualquier sorpresa podría. Solo quiero desearle felicidad, interrumpí suavemente. No voy a crear ninguna escena, te lo prometo. Claudia suspiró. La suite principal está en el segundo piso, al final del pasillo. Solo. Sé gentil, por favor. Asentí agradecido y me dirigí hacia la casa principal. Subí las escaleras de mármol, notando cómo algunos invitados me observaban con curiosidad. La noticia de mi presencia, sin duda, ya circulaba entre los asistentes. Al llegar al pasillo del segundo piso, vi a dos damas de honor conversando animadamente fuera de una puerta que asumí sería la suite principal. Me detuve, reconsiderando mi aproximación. Interrumpir a Sofía en plenos preparativos podría ser contraproducente. Mientras deliberaba, la puerta se abrió y las jóvenes entraron dejándome vislumbrar brevemente el interior. Y ahí estaba ella, mi Sofía, en un espectacular vestido blanco que resaltaba su figura esbelta. Su cabello negro, idéntico al mío en mi juventud, recogido en un elegante peinado. Estaba de espaldas, mirándose en un espejo de cuerpo entero, y no me vio. La imagen me dejó sin aliento. Mi pequeña niña, ahora una mujer hermosa a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida, sin mí a su lado. Antes de que pudiera decidir si avanzar o retirarme, otra puerta se abrió al final del pasillo. Guillermo, impecable en su traje de novio, salió acompañado de quien reconocí como su padrino. Al verme, su expresión cambió instantáneamente de relajada a tensa. «Don Antonio», dijo, acercándose rápidamente, «esto es inesperado». «Guillermo», respondí con toda la cordialidad que pude reunir. «Solo vine a desear felicidad a mi hija en su día especial. Entiendo su sentimiento, pero creo que deberíamos respetar la decisión de Sofía. Ella fue clara respecto a su presencia hoy». «Soy su padre», respondí simplemente. «He cometido errores, como todos los padres, pero merezco al menos la oportunidad de hablar con ella». El padrino, evidentemente incómodo, se excusó discretamente, dejándonos solos en el pasillo. «Mire, don Antonio», continuó Guillermo bajando la voz, «ambos queremos lo mejor para Sofía. Hoy es su día. Cualquier confrontación solo le causaría dolor. No busco confrontación, solo un momento con mi hija». «Permítame ser mediador», ofreció con ese tono conciliador que siempre me pareció calculado. «Hablaré con ella. Le diré que usted está aquí, que desea verla. Si ella accede, podrán hablar en privado». Consideré su oferta. Parecía razonable, y forzar un encuentro ciertamente no ayudaría a sanar nuestra relación. «De acuerdo», concedí. «Esperaré en el jardín sur». Guillermo asintió, visiblemente aliviado. Le llevaré su respuesta personalmente. Mientras regresaba al primer piso, no podía evitar sentir que había cedido demasiado fácilmente. Conocía a mi hija. Una vez que tomaba una decisión, raramente cambiaba de opinión sin un catalizador significativo. Y dudaba que Guillermo presentara mi caso con verdadero entusiasmo. El jardín sur estaba relativamente vacío, la mayoría de los invitados concentrados cerca del área de la ceremonia. Me senté en una banca bajo un olivo centenario, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Qué le diría exactamente a Sofía si accedía a verme? ¿Cómo expresar décadas de amor paternal, de orgullo,
de esperanzas para su futuro, en los pocos minutos que probablemente tendríamos. 20 minutos pasaron sin señal de Guillermo. Luego 30. La ceremonia estaba programada para comenzar pronto y el jardín gradualmente se vació mientras los invitados tomaban sus lugares. Finalmente, no fue Guillermo quien apareció, sino Ricardo, mi chofer de confianza por 15 años. «Don Antonio», dijo con evidente incomodidad, «el señor Álvarez me pidió que le informara que la señorita Sofía prefiere mantener su decisión original. Le pide respetuosamente que se retire para evitar cualquier situación incómoda durante la ceremonia». El mensaje y el hecho de que Guillermo ni siquiera tuviera la cortesía de entregarlo personalmente confirmaron mis peores sospechas. No había habido ningún intento genuino de mediar. Probablemente ni siquiera había hablado con Sofía sobre mi presencia. «Gracias, Ricardo», respondí, manteniendo mi dignidad. «¿Podrías traer el auto a la entrada principal? Necesito un momento». Una vez solo nuevamente, la realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Mi hija se casaría en minutos y yo no estaría presente. No la acompañaría al altar. No pronunciaría el discurso que había preparado mentalmente durante semanas. No compartiría su primer baile como mujer casada. Me levanté, decidido a marcharme con la poca dignidad que me quedaba. Mientras caminaba hacia la entrada principal, escuché los primeros acordes de la música que anunciaba el inicio de la ceremonia. Invitados rezagados apresuraban sus pasos, acomodadores cerraban las puertas laterales del jardín. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. Jorge Fuentes, el ex empleado que me había alentado a entrar inicialmente. Estaba junto a una de las puertas laterales, observándome. Cuando nuestras miradas se encontraron, hizo un gesto discreto para que me acercara. «¿Se va, don Antonio?», preguntó cuando llegué a su lado. «Me han pedido explícitamente que me retire», expliqué con resignación. «¿La señorita Sofía se lo pidió personalmente?». «No, su prometido envió el mensaje a través de mi chofer». Jorge frunció el ceño. «¿Y usted confía en que ese mensaje refleja realmente los deseos de su hija?». «Conozco a Guillermo Álvarez por algunos proyectos ambientales. Es un hombre hábil con las palabras y las situaciones». Su pregunta resonó con mis propias dudas. ¿Estaba realmente respetando los deseos de Sofía o simplemente cediendo ante la manipulación de Guillermo? «La ceremonia está por comenzar», continuó Jorge. «Desde aquí puede ver perfectamente sin ser notado inmediatamente». Señaló un espacio discreto junto a un pilar decorado con enredaderas. «Observe la reacción de su hija durante la ceremonia. Quizás le dé la respuesta que busca». Sin esperar mi respuesta, abrió ligeramente la puerta lateral y me indicó que pasara. Casi automáticamente me encontré dentro del jardín de la ceremonia, parcialmente oculto por el pilar y las plantas, pero con perfecta visibilidad hacia el altar y el pasillo central. La orquesta tocaba la introducción de la marcha nupcial. Los invitados se ponían de pie, girándose hacia el inicio del pasillo por donde Sofía haría su entrada. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los invitados cercanos pudieran escucharlo. Y entonces la vi, radiante, hermosa, mi Sofía, caminando lentamente por el pasillo adornado con pétalos blancos. Pero no del brazo de algún tío o amigo familiar como había imaginado en mi ausencia. Caminaba sola. Mi hija, orgullosa y determinada como siempre, había elegido entregarse a sí misma. En su rostro, a pesar de la sonrisa para los invitados, pude distinguir esa tensión en la mandíbula que conocía tan bien desde que era niña. No estaba completamente feliz. Algo faltaba. La ceremonia comenzó. El oficiante habló sobre el amor, el compromiso, la unión de dos familias. Palabras que debería haber escuchado desde el asiento de honor, reservado para el padre de la novia, no escondido tras un pilar como un intruso. Cuando llegó el momento de las palabras personales, Guillermo habló elocuentemente sobre nuevos comienzos, dejar atrás lo que nos limita y construir un futuro basado en valores compartidos. Sofía, siempre expresiva en contextos profesionales, parecía extrañamente reservada, sus votos breves y formales. Entonces,
El oficiante pronunció las palabras que no había anticipado. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio tradicional que sigue a esa frase fue interrumpido por un movimiento inesperado. Jorge Fuentes, parado ahora al otro lado del jardín, volteó deliberadamente hacia mi ubicación, lo suficientemente notorio para que varios invitados, incluida Sofía, siguieran su mirada. Nuestros ojos se encontraron por primera vez desde que entré a la hacienda. El shock en su rostro fue inmediato, seguido por algo más complejo que no pude descifrar completamente. ¿Indignación? ¿Sorpresa? ¿O quizás una chispa de algo más profundo? El momento de decisión había llegado. Podía permanecer oculto, respetando lo que me habían dicho eran sus deseos. O podía dar un paso adelante, reclamar mi lugar como su padre, arriesgándome a una humillación pública, pero también ofreciendo una oportunidad para la reconciliación. Entra como si fueras el novio. Nadie te detendrá. Hoy, ella verá quién es su verdadero padre. Las palabras de Jorge resonaban en mi mente, no como una invitación a la confrontación, sino como un recordatorio de mi responsabilidad como padre. Con la misma determinación que me había llevado a construir empresas desde cero, di un paso adelante, saliendo de las sombras hacia la luz. El tiempo pareció detenerse cuando salí completamente de mi escondite. Los murmullos comenzaron inmediatamente, propagándose como ondas en el agua entre los invitados. Guillermo, de pie junto al altar, tensó visiblemente la mandíbula. El oficiante, confundido, interrumpió momentáneamente sus palabras. Pero yo solo veía a Sofía, mi hija. Su expresión atravesó una cascada de emociones en segundos: sorpresa, indignación, vergüenza y algo más. Algo que no pude identificar inmediatamente. No avancé hacia el altar, no pronuncié palabras de objeción, simplemente permanecí allí, erguido, sosteniendo la mirada de mi hija con toda la dignidad que pude reunir. No había venido a arruinar su boda, sino a estar presente, a ofrecerle mi apoyo incondicional a pesar de nuestras diferencias. El oficiante, recuperando la compostura, continuó: bien, si no hay objeciones. Pero Sofía levantó una mano deteniéndolo. Un momento, por favor, dijo con voz clara pero ligeramente temblorosa. Luego, dirigiéndose directamente a mí: papá, ¿qué haces aquí? Consciente de los 200 pares de ojos fijos en mí, respondí con la sinceridad más pura que pude reunir: vine a verte en el día más importante de tu vida, hija. No podía estar ausente. Te pedí que no vinieras, dijo, aunque su voz carecía de la firmeza que esperaba. No, Sofía, nunca me lo pediste directamente. Nunca hablamos después de nuestra discusión. Nunca recibí una invitación, pero tampoco un mensaje explícito de exclusión de tu parte. Vi la confusión formarse en su rostro. ¿No recibiste mi mensaje? Guillermo dijo que había hablado contigo, que habías decidido no asistir porque... Se detuvo abruptamente, girando hacia su prometido. Guillermo, ¿qué está pasando? El rostro de Guillermo se transformó en una máscara de control estudiado. Cariño, discutimos esto. Acordamos que, dadas las circunstancias, sería mejor que tu padre no asistiera, para evitar cualquier tensión en nuestro día especial. Nunca acordamos eso, respondió Sofía, su voz ahora claramente tensa. Te pedí que lo llamaras, que intentaras una reconciliación. Me dijiste que se había negado rotundamente a hablar, que había dicho que prefería no asistir. Un silencio absoluto cayó sobre la asamblea. Los invitados, incapaces de disimular su interés en este drama familiar inesperado, observaban como espectadores de una obra que había tomado un giro imprevisto. Sofía, intervino Guillermo, tomando sus manos en un gesto que parecía más posesivo que reconfortante. Podemos discutir esto en privado. La ceremonia. Ella retiró suavemente sus manos. No, esto es importante. Luego, volviéndose nuevamente hacia mí: intentaste contactarme después de nuestra discusión. Cada día, respondí simplemente. Llamadas, mensajes, incluso una carta entregada personalmente en tu apartamento. Te envié un arreglo de orquídeas blancas, tus favoritas,
con una nota pidiendo que habláramos. Vi el reconocimiento en sus ojos. Nunca recibí ninguna carta, ni flores. Guillermo dijo que no había noticias tuyas, que habías elegido el silencio. Guillermo intervino nuevamente, su tono ahora defensivo pero controlado. Intentaba protegerte, amor. Tu padre claramente no apoya nuestra unión, sus constantes críticas a nuestros planes, su resistencia a tu visión para la empresa. ¿Le ocultaste mis intentos de comunicación?, pregunté directamente, manteniendo un tono mesurado. ¿Interceptaste mis mensajes? La falta de respuesta inmediata fue respuesta suficiente. Sofía dio un pequeño paso atrás, creando distancia física entre ella y su prometido. Necesito hablar con mi padre, a solas. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Guillermo, visiblemente descompuesto pero intentando mantener el control, protestó: Sofía, estamos en medio de nuestra ceremonia. 200 invitados esperando. Y seguirán esperando, respondió con esa firmeza que siempre admiré en ella. Esto es importante. Se volvió hacia el oficiante. Por favor, necesitamos unos minutos. El hombre, claramente desconcertado por este giro de eventos, asintió. Por supuesto, tomaremos un breve intermedio. Sofía se acercó a mí, su elaborado vestido blanco contrastando dramáticamente con mi traje oscuro. La biblioteca de la hacienda. Ahora, dijo en voz baja pero firme, y comenzó a caminar hacia la casa principal. La seguí, consciente de las miradas de asombro, curiosidad y, en algunos casos, cierta satisfacción maliciosa que nos acompañaban. Guillermo hizo ademán de seguirnos, pero Claudia, mi exesposa, lo detuvo con una mano firme en su brazo y un gesto negativo. La biblioteca era un espacio elegante con estanterías de madera oscura y cómodos sillones de cuero. Apenas entramos, Sofía cerró la puerta y se volvió hacia mí. Su expresión era una mezcla compleja de emociones: indignación, confusión, vulnerabilidad. «Explícame exactamente qué ha pasado», exigió. «¿Realmente intentaste contactarme después de nuestra discusión?» «Todos los días», confirmé. «Te llamé cada mañana y cada noche. Te envié mensajes detallados disculpándome por mi falta de tacto, pidiéndote que habláramos. La carta explicaba mi posición sobre la empresa, pero también aclaraba que, más allá de cualquier desacuerdo profesional, mi amor por ti es incondicional, que siempre serás mi prioridad, por encima de cualquier constructora o edificio». Sofía me estudió intensamente, buscando cualquier señal de falsedad en mis palabras. No encontró ninguna. «¿Por qué no viniste directamente a mi casa?», preguntó finalmente. «Lo hice una semana después de nuestra discusión. El portero me dijo que habías dado instrucciones explícitas de no dejarme subir. Asumí que necesitabas más tiempo». Se llevó una mano a la frente, procesando esta información. «Nunca di esa instrucción. Estaba esperando algún intento de acercamiento de tu parte, algo que demostrara que yo era más importante que la empresa». «Y yo creía estar demostrándolo», respondí suavemente. «Parece que alguien se aseguró de que nuestros intentos de reconciliación nunca se concretaran». Sofía caminó lentamente hacia uno de los sillones y se sentó, el voluminoso vestido acomodándose a su alrededor como una nube blanca. Por primera vez, noté lo agotada que parecía bajo el maquillaje perfecto. ¿Estás sugiriendo que Guillermo interceptó deliberadamente todas tus comunicaciones? Su voz mezclaba incredulidad y una creciente sospecha. «No estoy haciendo acusaciones específicas», respondí prudentemente, tomando asiento frente a ella. «Solo te cuento los hechos desde mi perspectiva, los intentos de comunicación que hice, las respuestas que recibí o no recibí. Las conclusiones son tuyas». Sofía guardó silencio por varios momentos, su mente analítica, ese rasgo que siempre compartimos, claramente procesando implicaciones, recordando incidentes, reevaluando eventos pasados bajo esta nueva luz. «Papá», dijo finalmente, su voz más suave, «¿realmente desapruebas mi matrimonio con Guillermo? ¿O solo tienes reservas sobre su influencia en mis decisiones profesionales?». Era una pregunta crucial. Medité cuidadosamente mi respuesta.
Tengo reservas sobre cómo tu perspectiva sobre la empresa cambió radicalmente en muy poco tiempo bajo su influencia. Eso es un hecho que no puedo ignorar como CEO responsable de 4,000 familias que dependen de Grupo Montero. Hice una pausa, asegurándome de que mis siguientes palabras fueran absolutamente sinceras. Pero como tu padre, mi única preocupación es tu felicidad. Si Guillermo te hace genuinamente feliz, si te respeta como la mujer brillante e independiente que eres, si valora tu mente tanto como tu corazón, entonces tienes mi bendición incondicional. Incluso si mantengo mi postura sobre la transformación de la empresa, preguntó una pequeña sonrisa desafiante asomando a sus labios. Incluso entonces, confirmé, podemos tener desacuerdos profesionales y seguir siendo familia. Podemos debatir estrategias empresariales y seguir amándonos incondicionalmente. Nunca quise que sintieras que debías elegir entre tu visión profesional y mi amor paternal. Algo en sus ojos cambió, un entendimiento nuevo formándose. ¿Sabes? Durante estas semanas sin comunicación, me convencí de que para ti, la empresa siempre sería lo primero, que no podías aceptar una visión diferente a la tuya, ni siquiera de tu propia hija. Y yo me convencí de que habías elegido a Guillermo sobre cualquier vínculo familiar, que habías decidido excluirme completamente de tu vida. Parece que ambos nos equivocamos, dijo suavemente, o quizás fuimos guiados hacia esas conclusiones, sugerí. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Claudia entró sin esperar respuesta, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. Disculpen la interrupción, pero los invitados están esperando y Guillermo está. Se detuvo, buscando la palabra adecuada, insistente por continuar la ceremonia. Sofía respiró profundamente, enderezando su postura. Mamá, ¿tú sabías que papá había intentado contactarme después de nuestra discusión? Claudia pareció genuinamente sorprendida. No, cariño. Guillermo nos dijo a todos que Antonio había decidido distanciarse, que necesitaba tiempo para aceptar tus decisiones. ¿Y no te pareció extraño? Conoces a papá desde hace más de 40 años. Claudia me miró brevemente antes de responder. Sí, me pareció inusual. Tu padre siempre ha sido persistente, especialmente con las personas que le importan. Pero Guillermo fue muy convincente, y tú parecías tan segura. Porque me dijeron que papá había elegido no responder, que prefería la empresa sobre mí. Sofía se levantó alisando su vestido con un gesto automático. Necesito hablar con Guillermo antes de continuar con cualquier ceremonia. Sofía, intervine suavemente. Hoy es tu día. No permitas que esta situación lo arruine completamente. Quizás deberías tomarte un tiempo para reflexionar, pero no necesitas tomar decisiones definitivas en este momento. Ella me miró con una mezcla de gratitud y determinación. Siempre has sido pragmático, papá, pero hay momentos en que la claridad inmediata es más importante que la conveniencia. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y regresó hacia mí. Sin palabras, me abrazó fuertemente. Respondí al abrazo con la misma intensidad, sintiendo cómo meses de tensión y semanas de dolor comenzaban a disolverse en ese simple gesto de reconexión. Gracias por venir a pesar de todo, susurró contra mi hombro, por no rendirte conmigo. Nunca lo haría, respondí con absoluta convicción. Eres lo más importante en mi vida, Sofía. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Se separó, secando discretamente una lágrima que amenazaba con arruinar su maquillaje perfecto. Acompáñame, hay algo que necesito hacer. Seguimos a Sofía de regreso al jardín, donde los invitados esperaban en un silencio tenso. Conversaciones susurradas, interrumpiéndose a nuestro paso. Guillermo estaba de pie junto al altar, su expresión una máscara de preocupación estudiadamente compuesta que se tensó visiblemente al vernos regresar juntos. Sofía avanzó directamente hacia él, su postura erguida, su determinación evidente en cada paso. Me detuve a una distancia respetuosa, permitiéndoles la privacidad que merecían para esta conversación, pero lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo silencioso. Es cierto,
preguntó ella sin preámbulos. ¿Interceptaste las comunicaciones de mi padre? ¿Mentiste sobre sus intentos de reconciliación? Guillermo miró brevemente hacia los invitados, claramente incómodo con esta confrontación pública. Sofía, este no es el momento ni el lugar para... Es exactamente el momento y el lugar, interrumpió ella con firmeza. Estamos a punto de hacer votos de honestidad y confianza. Necesito saber si esos fundamentos ya han sido comprometidos. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Guillermo finalmente habló, su voz cuidadosamente modulada. Hice lo que creí mejor para nosotros, para nuestro futuro. Tu padre representa valores empresariales que ambos hemos acordado que son obsoletos, perjudiciales para el tipo de futuro que queremos construir juntos. Eso no responde mi pregunta, insistió Sofía. Ocultaste deliberadamente los intentos de mi padre por reconciliarse conmigo. Protegí nuestra relación de influencias que consideraba tóxicas, respondió finalmente, abandonando parcialmente su fachada conciliadora. ¿De verdad quieres que tu padre, con su mentalidad corporativa depredadora, siga influenciando tus decisiones? Después de todo lo que hemos planeado juntos, Sofía dio un pequeño paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Mi padre y yo podemos tener desacuerdos profesionales profundos sin que eso afecte nuestro vínculo familiar. Lo que no podemos tener es una relación basada en mentiras y manipulación. Se volvió hacia los invitados, su voz clara y firme, a pesar de la evidente tensión emocional. Lamento profundamente anunciar que la ceremonia se pospone indefinidamente. Por favor, disfruten de la recepción y la comida preparada. Mi familia y yo agradecemos su comprensión. Un murmullo colectivo de asombro recorrió la audiencia. Guillermo, perdiendo finalmente su compostura cuidadosamente mantenida, tomó el brazo de Sofía. No puedes hacer esto. 200 invitados, meses de preparación. Todo porque tu padre apareció con sus manipulaciones de última hora. Sofía se liberó de su agarre con un movimiento decidido. La manipulación, Guillermo, vino de ti. Mi padre tuvo la decencia de presentarse abiertamente, aun sabiendo que podría ser rechazado. Tú preferiste controlar la situación a través de engaños. Se volvió hacia mí extendiendo su mano. Papá, ¿me acompañarías? Necesito salir de aquí. Sin dudarlo, tomé su mano. Juntos, caminamos por el pasillo central, entre las filas de invitados atónitos hacia la salida del jardín. Claudia nos siguió discretamente, manteniendo una distancia respetuosa pero claramente alineada con la decisión de su hija. Mientras nos alejábamos, escuché a Guillermo llamar tras nosotros. Sofía, no puedes simplemente irte así. Tenemos que hablar. Ella no miró atrás ni una vez. Al llegar a la entrada principal de la hacienda, Ricardo esperaba junto al Bentley, su expresión una mezcla de sorpresa y alivio al vernos juntos. A casa, por favor, Ricardo, indiqué, ayudando a Sofía con el elaborado vestido. A casa, repitió ella, una pequeña sonrisa formándose a pesar de las circunstancias. Tenemos mucho de qué hablar, papá. Todo el tiempo que necesites, hija, respondí sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Mientras el auto se alejaba de Hacienda Los Olivos, miré brevemente hacia atrás. En la entrada pude distinguir la figura de Jorge Fuentes, observándonos partir con una discreta sonrisa de satisfacción. Le debía mucho a ese hombre que había tenido el coraje de decirme: entra como si fueras el novio, nadie te detendrá. Hoy, ella verá quién es su verdadero padre. Y efectivamente, hoy Sofía había visto no solo a su verdadero padre, sino también la verdadera naturaleza del hombre con quien había estado a punto de casarse. A veces, reflexioné mientras el paisaje pasaba velozmente por la ventanilla, la verdad llega en los momentos más inesperados, pero siempre a tiempo para quienes están dispuestos a verla. El viaje desde la hacienda hasta mi residencia en Las Lomas transcurrió mayormente en silencio. No un silencio incómodo o tenso, sino el tipo de silencio que se da entre personas que necesitan procesar acontecimientos significativos antes de articularlos. Ocasionalmente, sentía la mirada de Sofía sobre mí, y cuando nuestros ojos se encontraban, intercambiábamos pequeñas sonrisas de reconocimiento mutuo, como confirmándonos que, a pesar de todo,
seguíamos siendo padre e hija. Claudia había decidido quedarse en la hacienda para manejar la situación con los invitados y, según sus propias palabras, asegurar que Guillermo no convierta esto en un espectáculo mayor. Siempre pragmática, mi exesposa. Al llegar a casa, María, mi ama de llaves por más de 20 años, apenas pudo disimular su sorpresa al vernos entrar juntos, especialmente al contemplar a Sofía aún en su vestido de novia. «Don Antonio, señorita Sofía», saludó con evidente confusión. «No esperaba. ¿Puedo ofrecerles algo?» «Café, por favor, María», respondí. «Y quizás algo para picar. Ha sido una tarde intensa». «Enseguida, señor». Mientras María se retiraba discretamente, conduje a Sofía hacia la terraza posterior que daba al jardín, su lugar favorito de la casa desde que era pequeña. El sol comenzaba su descenso, bañando el espacio en una luz dorada que suavizaba los bordes de este día tumultuoso. Sofía se detuvo frente a la fuente central, un diseño que ella misma había creado como proyecto universitario y que yo había hecho construir como regalo por su graduación. Su mano acarició distraídamente el borde de mármol mientras contemplaba el flujo constante del agua. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo finalmente volviéndose hacia mí. «Hace unas horas estaba a punto de casarme, convencida de que mi propio padre había elegido abandonarme por desacuerdos empresariales. Y yo estaba fuera de tu boda, creyendo que mi única hija había decidido excluirme del día más importante de su vida», respondí con suavidad. «El destino tiene maneras curiosas de intervenir». «No fue el destino», señaló Sofía, «fue Jorge Fuentes». «¿Por qué crees que lo hizo?» «Apenas lo conoces. Trabajó en la empresa 15 años. Lo contraté cuando nadie más le daba una oportunidad por falta de experiencia formal, aunque su talento era evidente. Eventualmente, se convirtió en uno de nuestros mejores arquitectos antes de lanzarse como independiente. Pero arriesgar su reputación profesional, potencialmente crear un conflicto con Guillermo, quien tiene considerable influencia en el sector ambiental. Algunos valores trascienden las conveniencias profesionales, Sofía», reflexioné. «La lealtad genuina, el reconocimiento por oportunidades pasadas, el respeto por principios fundamentales. No todos miden sus acciones únicamente por beneficios estratégicos». Un destello de comprensión cruzó su rostro. «Como Guillermo», murmuró. «No quiero influir indebidamente en tus conclusiones sobre él», respondí cautelosamente. «Las relaciones son complejas y solo tú conoces realmente la totalidad de tu vínculo con él». Sofía sonrió con una mezcla de tristeza y claridad. «Siempre tan diplomático, papá. Incluso ahora, cuando tendrías todo el derecho a decirte lo dije». María llegó con una bandeja de café y pequeños bocadillos que dispuso en la mesa de la terraza. Después de servirnos, se retiró discretamente. «Entonces», dijo Sofía después de un sorbo de café, «cuéntame exactamente qué sucedió desde nuestra discusión hasta hoy. Quiero entender completamente cómo llegamos a este punto». Durante la siguiente hora, le relaté detalladamente cada intento de comunicación, cada mensaje enviado, cada visita rechazada. Ella, a su vez, compartió cómo Guillermo había reinterpretado mi silencio como confirmación de su narrativa, que yo valoraba el control empresarial por encima de su felicidad, que era incapaz de aceptar visiones divergentes, que representaba un pasado que debía superarse. «Fue tan sutil», explicó Sofía, frustración evidente en su voz. «Nunca dijo explícitamente que te odiaba o que debías ser excluido. Simplemente tejió una narrativa donde aparecías como el obstáculo para nuestra visión compartida de futuro. Las manipulaciones más efectivas siempre son las más sutiles», comenté, «especialmente cuando se construyen sobre fundamentos de verdad parcial». «¿Verdad parcial?» «Sí, hija, porque efectivamente tuvimos desacuerdos significativos sobre la dirección de la empresa. Eso es innegable. La manipulación consistió en transformar esos desacuerdos profesionales legítimos en una supuesta confirmación de falta de amor o respeto personal». Sofía consideró mis palabras en silencio, su mente analítica claramente procesando implicaciones.
conectando puntos que antes no había visto. «Hay algo más», dijo finalmente. «Algo que no encaja en todo este panorama. ¿Por qué tanta insistencia de Guillermo en que yo implementara ese plan específico para la empresa? ¿Por qué tanto esfuerzo en distanciarme de ti? ¿Tienes alguna teoría?», pregunté, aunque ya comenzaba a formular la mía. «He estado pensando durante el trayecto». Guillermo insistió particularmente en que abandonáramos 3 proyectos específicos: el desarrollo urbano en Juriquilla, el complejo industrial en Toluca y la renovación del centro histórico de Mérida. Proyectos altamente rentables y estratégicos, observé. Sí, pero según él, ambientalmente cuestionables y socialmente problemáticos, continuó Sofía. Propuso reorientar esos recursos hacia proyectos de infraestructura verde con empresas asociadas que él recomendaba. Un cuadro más completo comenzaba a emerger. ¿Empresas en las que quizás él tiene intereses no declarados? Sofía asintió lentamente. Necesitaría investigarlo, pero comenzaría a explicar su insistencia casi obsesiva en esas reestructuraciones específicas. Y explicaría su necesidad de aislarme, añadí. Mi experiencia en el sector me habría permitido identificar incongruencias en las propuestas, cuestionar valuaciones, verificar referencias. ¿Crees que todo nuestro compromiso, nuestra relación, fue calculado desde el principio? La vulnerabilidad en su voz me recordó a la niña que una vez me preguntó si los monstruos del armario eran reales. «No puedo responder eso, hija», dije honestamente. «Las motivaciones humanas rara vez son completamente puras o completamente corruptas. Quizás genuinamente sentía algo por ti y simultáneamente vio una oportunidad estratégica. La perfecta combinación. La hija heredera de Grupo Montero, una arquitecta talentosa con conciencia ambiental y suficientemente distanciada de su padre como para ser potencialmente influenciable», reflexionó con amargura. «Debí verlo antes». Las personas más inteligentes también pueden ser cegadas cuando las emociones están involucradas, respondí suavemente. No es señal de debilidad, Sofía, es señal de humanidad. El teléfono de Sofía, que había permanecido sorprendentemente silencioso hasta entonces, comenzó a sonar insistentemente. Lo sacó de un pequeño bolsillo oculto en su vestido, miró la pantalla y lo silenció con un gesto decidido. «Guillermo», explicó innecesariamente, «ha llamado 12 veces en la última hora. ¿Quieres hablar con él?», pregunté, dispuesto a darle privacidad si lo necesitaba. «No en este momento», respondió con firmeza. «Necesito claridad antes de cualquier conversación con él, y esa claridad comienza con nosotros, papá». Respiró profundamente antes de continuar. «Quiero que sepas que, aunque nuestros desacuerdos sobre la dirección de la empresa son reales y significativos para mí, nunca ni por un momento consideré que justificaran una ruptura familiar. Nunca quise excluirte de mi boda o de mi vida. Lo sé ahora», respondí. «Y quiero que tú sepas que, aunque tengo reservas sobre ciertos aspectos de tu visión empresarial, mi orgullo por tu talento, determinación y pasión es infinito. Que mis cuestionamientos profesionales nunca han disminuido mi amor incondicional como padre». «¿Dónde nos deja eso?», preguntó, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «En un lugar más honesto», respondí, «donde podemos discrepar profesionalmente sin temor a que eso amenace nuestro vínculo familiar. Donde podemos debatir estrategias empresariales sabiendo que, al final del día, seguimos siendo padre e hija por encima de cualquier organigrama corporativo». Sofía asintió, visiblemente conmovida. «Me gustaría eso». El sol había descendido completamente. Las luces automáticas del jardín comenzaban a encenderse, creando una atmósfera casi mágica alrededor de la terraza. Permanecimos en silencio unos momentos, disfrutando esta reconexión inesperada, antes de que Sofía hablara nuevamente. «¿Puedo quedarme aquí esta noche? No estoy lista para enfrentar a Guillermo o lidiar con el apartamento que compartíamos». «Esta siempre será tu casa, Sofía», respondí con absoluta sinceridad. «Tu habitación se mantiene exactamente como la dejaste». Una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez en la tarde.
con los pósters de arquitectos famosos que pegué en la universidad. Zaha Hadid y Frank Gehry siguen vigilando tus sueños, confirmé, recordando cómo había insistido en mantener esa habitación intacta, a pesar de las sugerencias de mi diseñador de interiores de convertirla en un espacio más adecuado para una residencia ejecutiva. Gracias, papá, dijo simplemente, pero en esas dos palabras percibí algo que había temido perder para siempre: la confianza fundamental entre padre e hija. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos y revelaciones. Con mi apoyo discreto pero firme, Sofía contrató a un investigador privado para verificar sus sospechas sobre los intereses comerciales ocultos de Guillermo. Los resultados confirmaron nuestras peores suposiciones. Guillermo era accionista mayoritario en 3 de las 5 empresas que había propuesto como socios estratégicos para los nuevos proyectos sustentables que reemplazarían nuestras inversiones actuales. Más alarmante aún, documentos confidenciales de Grupo Montero habían sido compartidos con estas empresas, proporcionándoles ventajas indebidas en cualquier potencial negociación. Utilizó información privilegiada a la que tuvo acceso a través de mí, concluyó Sofía, revisando los informes en mi despacho, ahora vestida con ropa casual y el cabello recogido descuidadamente, tan diferente de la novia elegante de días atrás. Técnicamente podríamos demandarlo por violación de confidencialidad corporativa. Podríamos, confirmé. Pero la pregunta es si debemos. Las batallas legales son costosas, no solo en términos financieros, sino emocionales, y generarían exactamente el tipo de publicidad negativa que siempre has evitado para la empresa, añadió, demostrando que, a pesar de nuestras diferencias de enfoque, compartíamos valores fundamentales sobre la reputación corporativa. La decisión es tuya, Sofía. Como la parte más directamente afectada, tanto personal como profesionalmente, respetaré el camino que elijas. Consideró la situación cuidadosamente antes de responder. No quiero una guerra pública, no por proteger a Guillermo, sino por proteger a la empresa y a mí misma de un espectáculo mediático. Pero tampoco quiero que quede completamente impune. Hay alternativas menos dramáticas pero igualmente efectivas, sugerí. Podemos notificar discretamente a las autoridades regulatorias sobre posibles conflictos de interés en sus empresas. Podemos compartir información con ciertas personas clave en la industria sin hacer acusaciones públicas. El mundo empresarial tiene sus propios mecanismos de autorregulación. Sofía asintió apreciando la estrategia. Sutil pero definitivo. Como siempre, papá. Implementamos este enfoque durante las semanas siguientes, mientras simultáneamente Sofía manejaba las consecuencias personales de su boda cancelada. Guillermo intentó inicialmente varias aproximaciones, súplicas emocionales, justificaciones elaboradas, incluso amenazas veladas sobre revelaciones que podría hacer sobre prácticas internas de Grupo Montero. Eventualmente, cuando se dio cuenta de que habíamos descubierto sus conexiones comerciales ocultas, optó por un perfil bajo, aceptando términos de separación relativamente generosos a cambio de acuerdos estrictos de confidencialidad. En el ámbito profesional, Sofía y yo encontramos un terreno común inesperado. Durante largas conversaciones en mi despacho o caminatas por el bosque de Chapultepec, reconciliamos nuestras visiones aparentemente contradictorias para la empresa. No es que no valore la sustentabilidad, le expliqué una tarde mientras contemplábamos el lago. Es que cualquier transformación de esta magnitud requiere planificación meticulosa para no poner en riesgo los empleos que dependen de nosotros. Y no es que yo quiera destruir lo que has construido, respondió. Es que veo oportunidades para evolucionar mientras aún somos líderes, en lugar de vernos forzados a cambiar cuando ya no tengamos otra opción. Gradualmente, co-creamos un plan de transformación que integraba su visión innovadora con mi experiencia práctica. Un programa de 5 años que permitiría una transición progresiva hacia prácticas más sustentables, sin sacrificar la estabilidad financiera o el bienestar de nuestros empleados. Cuando presentamos este plan conjunto al Consejo Directivo 2 meses después, la aprobación fue unánime.
no porque fuera perfecto o libre de riesgos, sino porque representaba un equilibrio genuino entre tradición e innovación, entre experiencia acumulada y perspectivas frescas. El Plan Montero, como lo bautizó informalmente uno de los consejeros, se convirtió rápidamente en un modelo estudiado en escuelas de negocios por su aproximación intergeneracional a la transformación corporativa. 6 meses después de la boda que no fue, como Sofía comenzó a llamarla con un humor recuperado, organizamos una cena especial en mi casa. El motivo: celebrar el primer proyecto completamente implementado bajo nuestro nuevo plan conjunto, un desarrollo residencial en Querétaro que combinaba rentabilidad tradicional con innovaciones sustentables genuinas. Entre los invitados estaba Jorge Fuentes, a quien había rastreado específicamente para agradecerle personalmente. Lo encontré en la terraza, contemplando la fuente diseñada por Sofía con evidente apreciación profesional. «Hermoso diseño», comentó al verme acercarme. «Equilibrio perfecto entre estética contemporánea y funcionalidad clásica, como su creadora». «Jorge», saludé, extendiendo mi mano que él estrechó firmemente. «Nunca tuve la oportunidad de agradecerte adecuadamente. Tu intervención ese día cambió el curso de nuestras vidas». Se encogió ligeramente de hombros, restando importancia a su acción. «Hice lo que cualquiera con un sentido básico de justicia habría hecho, don Antonio». «Ambos sabemos que eso no es cierto», contradije suavemente. «La mayoría habría elegido no involucrarse, especialmente considerando los riesgos profesionales potenciales». «Algunos valores trascienden las conveniencias profesionales», respondió, utilizando mis propias palabras. «Usted me dio una oportunidad cuando otros solo veían a un arquitecto sin experiencia formal. Esa oportunidad cambió mi vida, permitiéndome eventualmente establecer mi propio estudio. La lealtad no caduca con un contrato laboral. Sin embargo, te arriesgaste personalmente», insistí. «Guillermo tiene considerables conexiones en el sector». Jorge sonrió levemente. «Resulta que la integridad también tiene sus ventajas estratégicas, don Antonio». Cuando la historia de la boda cancelada comenzó a circular en círculos profesionales, junto con susurros sobre las verdaderas motivaciones de Guillermo, muchos clientes potenciales comenzaron a reconsiderar con quién querían asociarse. Mi estudio ha crecido un 40% en los últimos 6 meses. «El karma empresarial», comenté con una sonrisa. «Algo así», concordó, luego con tono más serio. «¿Cómo está Sofía, realmente?» «Sorprendentemente bien», respondí honestamente. El descubrimiento de las verdaderas intenciones de Guillermo transformó su dolor en indignación y posteriormente en determinación. Canalizó toda esa energía en nuestro proyecto conjunto de transformación empresarial. ¿Y profesionalmente? Escuché que Álvarez ha intentado desprestigiarla en ciertos círculos. Ha enfrentado algunos desafíos, ciertamente, pero Sofía tiene algo que Guillermo nunca tendrá: talento genuino respaldado por integridad. A largo plazo, esos atributos siempre prevalecen. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de Sofía, radiante en un vestido sencillo pero elegante, tan diferente de la novia tensa que había encontrado en la biblioteca de la hacienda hace 6 meses. «Jorge», saludó cálidamente, besando su mejilla. «El hombre del momento. Estaba buscándote para mostrarte los planos preliminares de nuestro próximo proyecto. Creo que tu estudio sería perfecto para la componente de espacios públicos». Jorge pareció genuinamente sorprendido. «¿Están considerando a mi estudio para Grupo Montero, basado exclusivamente en méritos profesionales?», aclaró Sofía con una sonrisa. «Aunque papá tuvo que recusarse de la votación para evitar cualquier apariencia de favoritismo». «Sería un honor», respondió Jorge, visiblemente conmovido, «y una responsabilidad que tomaría con la máxima seriedad». «Lo sé», afirmó Sofía, «por eso te elegimos». Mientras observaba su interacción profesional, sentí una profunda satisfacción. No solo por el evidente crecimiento personal y profesional de mi hija, sino por cómo el destino había transformado una crisis potencialmente devastadora en una oportunidad de reconexión y evolución. Más tarde esa noche,
cuando la mayoría de los invitados se habían marchado. Sofía y yo nos encontramos nuevamente en la terraza, contemplando las estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. ¿Sabes qué pensé cuando te vi aparecer en la ceremonia?, preguntó inesperadamente. ¿Que era una intrusión imperdonable?, sugerí con humor. No, respondió, su tono sorprendentemente serio. Pensé, ahí está el hombre que nunca se rinde, que siempre cumple su palabra, que lucha por lo que ama. Y en ese momento, incluso antes de descubrir las manipulaciones de Guillermo, supe que algo estaba fundamentalmente mal en la narrativa que me habían construido sobre ti. A veces necesitamos distancia para ver con claridad a quienes están más cerca, reflexioné, y a veces, añadió con una sonrisa, necesitamos que un desconocido susurre, entra como si fueras el novio, para recordarnos quiénes somos realmente. Levantamos nuestras copas en un brindis silencioso. Padre e hija, socios empresariales, dos generaciones de la misma familia unidas, no solo por sangre, sino por valores fundamentales compartidos que habían sobrevivido a la prueba última. Por los nuevos comienzos, propuse. Por la verdad, añadió ella, que siempre encuentra su camino, aunque a veces necesite un poco de ayuda. El tintinear de nuestras copas resonó en la noche, sellando no un final feliz simplista, sino algo más valioso. Un entendimiento profundo de que los vínculos familiares genuinos, aunque puedan ser desafiados e incluso temporalmente quebrantados, tienen una resistencia que trasciende malentendidos, manipulaciones y distanciamientos. Mi hija me había dejado fuera de su boda, pero el destino, y un hombre valiente que se atrevió a susurrar las palabras correctas en el momento preciso, me había dado algo infinitamente más valioso: la oportunidad de reconstruir una relación que ahora, templada por el fuego de la adversidad, era más fuerte, más auténtica y más consciente que nunca. Como padre, como empresario, como hombre de 68 años que había construido y perdido y reconstruido mucho en su vida, aprendí una lección final, que a veces el coraje de aparecer, de estar presente incluso cuando todo indica que deberías retirarte, es el acto más significativo que podemos ofrecer a quienes amamos, y que ese coraje, esa persistencia respetuosa pero firme, puede transformar incluso los momentos de aparente derrota en oportunidades para un renacimiento inesperado.